Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo vamos a repasar algunos aspectos importantes en relación con la profilaxis antibiótica para la cirugía o la profilaxis para la prevención de infección del sitio quirúrgico. Este es uno de los ítems más importantes dentro de la seguridad del paciente en el quirófano y por eso está incluido en el listado de verificación de la OMS, para que no nos olvidemos de algo tan importante. En este vídeo repasaré algunos aspectos que debieran ser bastante conocidos en relación con la profilaxis quirúrgica y otros aspectos que me han resultado relativamente novedosos al revisar el tema en relación con algunos incidentes que he tenido en el quirófano. Un punto importante a destacar en relación con estas recomendaciones y guías es que existen pocas evidencias científicas buenas, estudios de alta calidad en relación con la profilaxis antibiótica, así que hay mucha opinión de expertos y poca evidencia de tipo A, vamos a decir. ¿En qué consiste la profilaxis quirúrgica? Bueno, pues en administrar un antibiótico antes de una intervención para tratar de disminuir el riesgo de infección en el sitio quirúrgico. El uso de antibióticos con este fin debe estar balanceado con el riesgo de hacer uso de esos antibióticos, ¿no? El riesgo de reacciones adversas, de reacciones alérgicas o de reacciones en el posoperatorio, como podría ser, pues imaginaros una diarrea, ¿no? O una colitis pseudomembranosa, y también, muy importante, la generación de cepas multiresistentes en nuestro hospital. En relación con la profilaxis quirúrgica hay que saber varias cosas. Uno, que fallamos mucho en su administración. Los estudios dicen que en general no lo hacemos muy bien, ya sea porque nos olvidamos de administrarla, o porque la administramos cuando no está indicada, o porque la mantenemos en el posoperatorio cuando no habría que mantenerla, o porque la administramos en un momento equivocado, a lo mejor demasiado antes de la cirugía o demasiado tarde, cuando va a haber indicación de profilaxis antibiótica, cuando haya un riesgo alto de infección, por ejemplo, imaginaos una cirugía limpia contaminada, o también puede ser en que, aunque no haya un enorme riesgo esperado de infección, el que haya una infección se consideraría tan catastrófico o tan grave, vamos a indicar el antibiótico igual para tratar de disminuir cualquier posibilidad de infección. Este es el ejemplo típico de las prótesis, ¿vale? Cualquier prótesis siempre va a llevar asociada una profilaxis antibiótica. Así pues, una cirugía limpia, como sería una fimosis, que tiene un bajo riesgo de infección y que si incluso se infectara esa cirugía tiene una muy baja morbilidad, ¿vale? Es algo que se va a manejar muy fácilmente, pues en esa cirugía de la fimosis nunca vamos a administrar antibiótico como profilaxis, ¿verdad? En cambio, si nos vamos a una prótesis de rodilla, pues pensar que una prótesis de rodilla que se infecte va a suponer una tragedia, ¿verdad? Para ese paciente que va a estar 1 año, 2 años entrando y saliendo de quirófano, teniendo que realizarse cirugías varias, recibiendo cursos prolongados de antibióticos, a lo mejor incluso acaba en la UCI, en fin, una tragedia para el paciente y un gasto sanitario gigantesco. Por lo tanto, si administrar antibiótico va a disminuir el porcentaje de infección del 1% al 0,5%, ya estamos ganando una enormidad en una prótesis de rodilla. Por lo tanto, muy indicado que estemos súper pendientes de hacer esa buena profilaxis antibiótica. Cuando las guías nos dicen que hay indicación de poner antibiótico, normalmente va a ser una dosis única intraoperatoria, ¿vale? Eso es lo que realmente está avalado. Casi todas las guías te van a decir que no está justificado mantener más allá de la cirugía y mucho menos más allá de 24 horas por opiniones de expertos. En ciertas cirugías te van a decir que puedes valorar o se puede considerar prolongar la profilaxis antibiótica, como a lo mejor en una cirugía cardíaca o en algunos tipos de prótesis, etc. Lo que desde luego sí está descrito en profilaxis prolongadas antibióticas varios días después de la intervención es la aparición de cepas resistentes a cefalosporinas. Así pues, lo que realmente está avalado y lo que debe ser nuestro objetivo, lo que tenemos que tener en mente es mantener buenos niveles de antibiótico en los tejidos durante el rato que dure la intervención, o sea, desde que hacemos la incisión hasta que cerramos, que es el tiempo de potencial contaminación. ¿Cómo debería ser el antibiótico a administrar? Debe ser eficaz contra los gérmenes que más probablemente vayan a contaminar esa cirugía.
Por ejemplo, lo más frecuente van a ser los gérmenes de la piel. Segundo, debe ser seguro, que tenga un buen perfil de seguridad. Tercero, que se pueda administrar rápidamente y debe administrarse por el periodo más corto posible, que asegure su eficacia, que minimice los costes y que minimice la generación de resistencias. Con mucha diferencia, el antibiótico más estudiado y que mejor cumple todos estos criterios de idoneidad que hemos mencionado va a ser la cefazolina. No se ha visto que el usar antibióticos de amplio espectro tenga mejores resultados que usar antibióticos de espectro más reducido. En general, en cirugías limpias, lo que nos va a preocupar son los gérmenes de la piel, normalmente estafilococos, ¿no? Aureus y epidermidis, que van a estar muy bien cubiertos por la cefazolina. En otras cirugías, como las limpias contaminadas, puede ser que también necesitemos cubrir gérmenes gram negativos y enterococos, además de los gérmenes de la piel. Otro aspecto importante son los factores asociados al paciente. Existen ciertos factores que van a aumentar el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Por ejemplo, los extremos de edad, o los pacientes muy mayores y los neonatos o los prematuros, claramente tienen mayor riesgo de infección. El estado nutricional, los pacientes muy desnutridos o malnutridos, como serían los obesos, también tienen mayor riesgo de infección. También os sonará los diabéticos, los pacientes que fuman, los pacientes que tienen una infección distante, ¿no? Que se van a operar ahora del hombro, pero tienen una infección en la rodilla, pues eso también aumenta su riesgo de infección del sitio quirúrgico. Y sin duda los pacientes que están inmunosuprimidos, pues los pacientes que toman corticoides, que están recibiendo quimioterapias, etcétera, también van a tener un claro mayor riesgo de infección. En cuanto a factores del paciente, también tenemos a los pacientes que están colonizados por gérmenes como puede ser el Staphylometicillin resistente, ¿vale? En algunas guías vais a ver que se menciona la posibilidad de, para ciertos procedimientos, por ejemplo, a lo mejor cirugía cardíaca, hacer un screening, ¿verdad? Hacer unas muestras nasales para ver si el paciente porta estos gérmenes, ¿no? Y en cuyo caso lo que habría que hacer sería decolonizar al paciente, no darle tratamiento tópico para quitarle esos estáfilos de cara a enfrentar la cirugía. En cuanto a los pacientes que vamos a tener que meter a quirófano y que tienen ya una infección en alguna otra localización, debemos considerar si los antibióticos que está recibiendo para esa infección cubren bien y son equivalentes a lo que le pondríamos para la cirugía que le vamos a hacer ahora, en cuyo caso lo que haríamos sería actualizarle una dosis en los 60 minutos antes de la cirugía, ¿vale? Le repetiríamos la dosis de su antibiótico. Si por el contrario el antibiótico que está tomando el paciente no es buen equivalente de lo que le tocaría, entonces le daríamos las dos cosas. Por un lado mantendríamos su tratamiento, ¿vale? Y por otro lado le pondríamos, pues, por ejemplo, su cefazolina que le tocara para esa cirugía. Otro ejemplo sería el paciente con insuficiencia renal que esté recibiendo, por ejemplo, vancomicina por una infección distante, ¿vale? En ese caso, en vez de actualizarle una dosis de vancomicina 60 minutos antes de la intervención, lo que haríamos sería ponerle su cefazolina, ¿vale? Se ha visto que la cefazolina cubre mejor a los gérmenes sensibles, ¿vale?, que la vancomicina. Ahora bien, es verdad que en términos generales y en un mundo ideal, si alguien tiene una infección distante, lo suyo sería terminar de tratar esa infección, que se resuelva, posponer la cirugía y ya más adelante operarle sin tener un foco infeccioso concomitante a la cirugía. En cuanto a los pacientes pediátricos, como decíamos, en este caso el factor edad, pues casi todo está derivado de la patología del adulto. Hay muy pocos estudios específicos pediátricos, así que todo está bastante extrapolado. En cuanto a las dosis de los antibióticos en pediatría, pues lo que vamos a hacer es dosificar por peso y en los pacientes que tienen más peso llegaríamos hasta la dosis máxima que tenga de adulto. En cuanto al timing, ¿no?, el momento de administración del antibiótico, se ha visto que es bastante importante. Por eso es algo en lo que tenemos que estar muy pendientes. Si damos la cefazolina 2 horas antes de la incisión, tenemos una disminución de las infecciones, pero regular. Si lo damos 1 hora, ya empezamos a tener un efecto claramente mucho mejor y incluso se ha visto que los 15-30 minutos antes de la incisión tendríamos todavía un poco más de beneficio. Antibióticos como la cefazolina o la amoxicilina se pueden administrar muy rápido, en 5 minutos, y se pueden o se deben administrar en los 60 minutos previos a la incisión. Como os digo, incluso se ha visto que 15-30 minutos previos a la incisión sería incluso mejor. Así, esto tenemos que tenerlo en consideración cuando la preparación para una cirugía sea más larga. Imaginaos que al paciente le ponen la cefazolina en la planta, viene al quirófano y yo tardo 1 hora
en que le cojamos todas las vías, hagamos toda la monitorización. Esto nos pasa a nosotros mucho en la escoliosis, ¿no? Entre que tú canalizas todas tus vías, se ponen todos los pinchitos de la monitorización neurofisiológica, etcétera, se tarda tiempo. Fácilmente puedes tardar 1 hora, más luego darle la vuelta, preparar el campo, se tarda. Si hemos puesto la profilaxis en la planta, vamos a llegar tarde. Vamos a estar obteniendo una disminución de la infección del sitio quirúrgico muy subóptima, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo normalmente en la escoliosis? Pues espero a tener todas las vías cogidas, que neurofisiología esté terminando, y cuando ya me quedan 5 o 10 minutos para darle la vuelta al paciente, es entonces cuando administro mi antibiótico, ¿vale? Pues vamos a tratar de acercar el momento del antibiótico a la incisión quirúrgica, a los 20-30 minutos. Otra cosa que nos puede pasar es que se nos olvide, ¿vale? A veces estás distraído con el bloqueo o alguna otra cosa y se te olvida administrar el antibiótico. Bueno, pues obviamente lo indicado es administrarlo en cuanto te acuerdes, ¿vale? O si la isquemia del manguito de isquemia ya la han subido, pues bueno, cuando bajen la isquemia, administrar tu antibiótico, ¿vale? Vas a tener todavía un beneficio en disminuir el riesgo de infección, pero obviamente has perdido la posibilidad de maximizar esa disminución del riesgo. La gentamicina es otro fármaco que también se puede administrar rápido y se puede administrar, en este caso se puede administrar hasta 2 horas antes del inicio de la cirugía. Otros antibióticos como la clindamicina y el metronidazol no se recomienda administrar rápido, ¿vale? Estos los vamos a administrar en unos 20 minutos. También los podemos administrar hasta 2 horas antes de la incisión. La razón de tener que administrarlos en 20 minutos es porque la incidencia de reacciones adversas es mucho más alta. La vancomicina es otro fármaco que tenemos que administrar de forma lenta. Si administramos 1 gramo, debiéramos administrarlo en 1 hora. Si vamos a administrar 1,5 gramos, tendríamos que administrarlo en 1 hora y media. Idealmente deberíamos administrarla en bomba, ¿vale? No dejarla en algún sistema que se nos pueda quedar abierto y de golpe le entre la vancomicina, porque ya sabéis que va a producir el síndrome del hombre rojo. Algo que yo no sabía es que la vancomicina podemos administrarla hasta 15 minutos antes de la incisión y mantenerla durante la cirugía e incluso después de la cirugía hasta que completemos la dosis. ¿Qué pacientes pueden tener Staphylo aureus meticilin resistente? Pues pueden ser pacientes que lleven tiempo ingresados, que hayan estado ingresados en alguna residencia, que se hayan operado recientemente y hayan estado ingresados. Estos pacientes de riesgo deberían recibir doble profilaxis. Por un lado le vamos a poner la vancomicina para tratar a esos meticilin resistentes y por otro lado le vamos a poner también la cefacilina para tratar a los posibles meticilin sensibles que tenga el paciente, porque se ha visto que la cefacilina trata mucho mejor a los meticilin sensibles que la vancomicina. En cuanto a los pacientes obesos, 2 cosas. Por un lado, que realmente lo que determina su riesgo es sobre todo la cantidad de grasa. Así que si tienen un gran panículo adiposo, van a tener más riesgo. En estos pacientes debemos ajustar las dosis de antibióticos. La cefazolina vamos a poner, en vez de 2 gramos, 3 gramos a partir de los 120 kilos. Para la vancomicina vamos a cambiar a 1,5 gramos a partir de los 80 kilos, que también, como hemos dicho, aumenta el periodo de administración a 1 hora y media. En cuanto a la gentamicina en los pacientes obesos, tendríamos que hacer un peso ajustado con un máximo de 100 kilos. Y lo otro interesante de la gentamicina, aunque esto no es del paciente obeso, pero si piensas que la cirugía va a durar más de 6 horas, en ese caso deberías poner una dosis mayor de gentamicina, o algunas guías dicen de, en vez de repetir dosis, etcétera, poner una dosis única inicial, pero más alta, de 5 miligramos por kilo. ¿Cuándo vamos a redosificar el antibiótico? Pues en teoría en 2 circunstancias. 1, cuando hayamos cumplido más de 2 vidas medias del fármaco. La vida media de la cefazolina, por ejemplo, es de 1,8 horas, o sea que más o menos cada 4 horas se dice de repetir los 2 gramos de cefazolina. El otro supuesto en el cual habría que volver a dosificar sería cuando hay unas pérdidas hemáticas muy importantes, ¿no? Un paciente que sangra mucho, va a perder parte del antibiótico, en cuyo caso tú le repondrías otra dosis. Y un ejemplo que sería contrario a la redosificación sería, por ejemplo, cuando tienes un paciente con insuficiencia renal, ¿no? Que le has puesto a lo mejor una dosis de antibiótico, pues ese paciente que va a tener una vida media aumentada del antibiótico, no le repetirías la dosis aunque se alargue la cirugía. Repasemos un momento cuál es la clasificación de las heridas, ¿vale? Por un lado tenemos las cirugías con heridas limpias, ¿verdad? Que serían aquellas en cual pues, se opera sobre un tejido que no está ni inflamado ni infectado, ¿vale? Y en que no se
abre en ningún momento ni el tubo digestivo, ni la vía respiratoria, ni la vía genitourinaria. ¿Qué cirugía podría ser esta? Pues como hemos dicho, una cirugía de fimosis, una prótesis de rodilla, eso es cirugía limpia. Segundo sería la cirugía limpia contaminada. Aquí lo que vamos a tener es que teníamos esa cirugía limpia, vamos a ver abierto alguno de esos parénquimas que hemos mencionado antes, ¿no? Pues imaginaros que vamos a quitar una vesícula, ¿vale? La cirugía es limpia, pero en el momento en que yo abro el tubo digestivo, abro la vesícula, pues estoy contaminando esa cirugía, ¿vale? Pero no hay una contaminación pues evidente. Eso sería una limpia contaminada que va a requerir una profilaxis antibiótica. Tercer caso sería la cirugía contaminada. Ha habido una apertura y un spilling, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que estamos operando el colon y el colon se rasga, se abre y sale caca al peritoneo y vemos caca por todas partes, o vemos que se rompe y empieza a salir bilis y se contamina todo el campo quirúrgico. Bueno, eso sería una cirugía contaminada, que hay una contaminación evidente. También va a requerir profilaxis quirúrgica y a lo mejor tratamiento. Y luego tenemos la cirugía sucia. La cirugía sucia estamos operando sobre una infección y una inflamación ya previas. Una apendicitis perforada, ¿verdad? Un abdomen en tabla, que ya tiene pus por todo el peritoneo. Eso es una cirugía sucia. Y va a requerir no una profilaxis antibiótica, sino un tratamiento. Por último, me gustaría mencionar el cómo los seres humanos tendemos a sobreponderar, ¿no? Nosotros, anestesia, los cirujanos, etcétera, todo el mundo tienen muy alta estima los antibióticos porque hemos visto lo eficaces y lo buenos que son, y nos centramos mucho en el antibiótico, en ponerle el antibiótico y con eso curar todos los males, ¿no? Y como que eso va a hacerlo todo bien, y luego olvidamos o no nos preocupamos tanto de otras cosas que están archidemostradas que son importantes, pero que no nos preocupamos a lo mejor tanto. Tenemos la temperatura, ¿vale? La mantención de la normotermia, el control glucémico, la técnica quirúrgica, el tiempo quirúrgico del cirujano, ¿verdad? Si como equipo quirúrgico tardamos mucho en hacer una cirugía o no somos eficientes, no somos eficaces y hacemos una cirugía muy larga, pues claramente eso va a ser más riesgo de infección quirúrgica. Y luego, bueno, aparte, obviamente están algunas características de tu centro o de tu quirófano, ¿no? Pues todo lo que es el manejo del instrumental, la técnica estéril, etcétera, que también obviamente van a ir sumando riesgo y posibilidades de infección. Espero que este vídeo os haya sido útil para repasar este tema, que es algo que hacemos diariamente, muchas veces al día, la profilaxis antibiótica para las cirugías. Si os ha gustado el vídeo, por favor dadle al like, y si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano, suscribiros al canal. Muchas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente. Hasta pronto.